llega un momento en el cual se desbarra absolutamente, si me permiten el término coloquial, y se critica cualquier cosa que haga como presidente del Gobierno, ¿no? Si estamos en plena ola de calor, que efectivamente se ve agravada como consecuencia de la emergencia climática, pues también se critica el que yo salga y diga a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que se protejan ante esas olas de calor. Se ha hecho aquí por parte tanto del portavoz del Grupo Parlamentario Popular como también de la ultraderecha de Vox, ¿no? No lo entiendo, sinceramente, porque además, en fin, después de lo que hemos visto en la Comunitat Valenciana, donde no solamente ese cambio climático está agravando las consecuencias de danas, de sequías e incluso también por la impericia y la responsabilidad de algunos de sus responsables políticos, la muerte de ciudadanos y de compatriotas en la Comunidad Valenciana, creo que deberían tener algo más de recato, algo más de respeto a la memoria de esas víctimas y, por cierto, como aquí se ha dicho, exigir también la dimisión del señor Mazón como diputado de las Corts Valencianas, ¿no? En todo caso, como el señor Feijóo, pues bueno, pues también esto me lo ha criticado, pues yo le recomiendo que beba agua, señor Feijóo, y que se ponga crema. Si este verano utiliza también algún yate para poder dar una vuelta por las rías de Galicia. Mire, claro, no entiendo por qué se tiene que criticar hasta eso, ¿no? Mire, en junio de 2018, y aquí se ha hablado de ello, yo planteé en mi discurso de investidura varios objetivos de gobierno. Primero, planteé limpiar las instituciones y acabar con la corrupción, evidentemente era uno de ellos. Y bueno, pues es evidente que yo le puedo reconocer a la ciudadanía, como he reconocido en mi primera intervención, que no hemos logrado todo lo que queríamos, señorías, pero hemos avanzado mucho y eso no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen instituciones acreditadas a nivel internacional y a nivel nacional. Fíjense, solamente para conocimiento de ustedes y también de los ciudadanos que estén siguiendo este debate, desde que gobernamos, allá por el año 2018, España ha mejorado en los 4 índices más prestigiosos del mundo en materia de calidad democrática y de Estado de Derecho. Se podrá decir, la democracia no es perfecta, aquí se ha hablado de ello. El Estado de Derecho necesita mejoras, reformas, avances, sin duda alguna. Pero ahí está el reconocimiento que se está haciendo por parte de los 4 índices más prestigiosos del mundo en materia de calidad democrática y de Estado de Derecho gracias a la acción del Gobierno de coalición progresista. Algo, por cierto, que nos ha permitido, simplemente para conocimiento de los ciudadanos que están siguiendo este debate, consolidarnos como una de las democracias más plenas de Occidente, por delante de países que a lo mejor pueden resultar llamativo, pero por delante de países como Canadá o como el Reino Unido, que son democracias mucho más asentadas en cuanto al tiempo que llevan vigentes esos sistemas democráticos, ¿no? También hemos progresado en materia de transparencia, señorías. En materia de transparencia, hasta situarnos entre los 5 primeros países del Open Data Maturity Index que elabora nada más y nada menos que la Unión Europea. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la propia Unión Europea. O también hemos mejorado en el informe de integridad pública que elabora nada más y nada menos que una organización multilateral tan acreditada como la OCDE, hasta superar en varios indicadores a referentes globales en el ámbito democrático, como es, por ejemplo, un país como Noruega o como es Suecia. En definitiva, lo que quiero decir con esto, señorías, es que, por supuesto, nos queda muchísimo por hacer. Por supuesto que la corrupción es execrable y hay que erradicarla de cualquier ámbito de la actividad pública porque, efectivamente, lesiona la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en las instituciones. Eso lo estamos haciendo. ¿Tenemos que hacer más? Sin duda alguna. Yo seguro que puedo mejorar en este aspecto y cuento además con el apoyo o mejor dicho, con la comprensión y la atención de este Poder Legislativo a la hora de tramitar los proyectos de ley que están sujetos a debate en esta cuestión. Pero los datos nos dicen, señorías, los datos nos dicen, todos estos que he compartido con todos ustedes, que hemos dejado atrás la corrupción sistémica que nosotros sufrimos, el sistema democrático en su conjunto, gracias a la moción de censura de 2018, como teníamos precisamente con el Partido Popular en nuestras instituciones. Insisto, que lo hecho no es suficiente, que aún queda mucho trabajo por hacer, que quedan muchos mecanismos de control y de transparencia por mejorar. Estoy completamente de acuerdo, abiertos a todas las sugerencias para poder mejorar esta cuestión, porque esta tarea es urgente, pero sobre todo es necesaria.
sobre todo para aquellos que creemos en la política como una herramienta de protección y de transformación social. Lo que también digo con toda contundencia y toda convicción es que estoy convencido de que si no hay una persona que desde luego esté indicada en este hemiciclo para llevar a cabo toda esa tarea de regeneración democrática, y aquí se ha dicho por parte de otros portavoces, es el presidente del Partido Popular. No solo por su pasado, el que, por cierto, nos recuerdan muchas de las fotos que usted pues, tuvo con un narcotraficante en su época en Galicia, sino también por otros motivos que me gustaría también compartir con todos ustedes. Primero, porque el señor Feijóo lo que ha hecho ha sido tolerar siempre la corrupción cuando estaba en sus filas. Y, en segundo lugar, porque la ha utilizado en su propio beneficio. Y me gustaría, además, poder compartir algunas cuestiones al respecto, entre otras cosas porque voy a recoger el guante respecto a lo que ha hecho el señor Feijóo siendo presidente de la Xunta de Galicia. Ha dicho, tengo que poner como ejemplo mi paso por la presidencia de la Xunta de Galicia. Bueno, pues vamos a hablar de la presidencia de la Xunta de Galicia y qué es lo que ha hecho el señor Feijóo al respecto. Veamos cuál es el historial, simplemente para contrastar. Porque cuando el señor Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y la señora Paula Prado, un alto cargo del Partido Popular, fue imputada por amaño de contrato público y usted dijo, y cito textualmente, que ni un sumario es una sentencia, ni una imputación es una condena. Y no hizo nada el señor Feijóo. No hizo absolutamente nada. No, pero es que va de Torquemada, señorías. Y aquí a personas que están siendo investigadas las están condenando ya. ¿Pero dónde está la doble vara de medir? ¿Cómo puede ser aceptable esa doble vara de medir? Bueno, y los contratos que firmó el señor Feijóo cuando era el responsable precisamente del Servicio de Salud de Galicia con las empresas de Marcial Dorado, que era narcotraficante amigo con el que pasaba veraneos y se iba de vacaciones. Claro. Dice el señor Feijóo, no, es que yo puedo acreditar, claro, sí, el alcalde popular de Santiago de Compostela fue imputado junto con otros 6 concejales por prevaricación y lo que hizo el señor Feijóo, en lugar de expulsarlos, fue defenderles. Y argumentó, y cito de nuevo, que, y abro comillas, presunción de inocencia es perfectamente compatible con la indagación judicial. Cierro comillas. Por tanto, para ellos sí, esa ley del embudo, muy ancho y muy estrecho para el resto. Cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo lo que dijo de Bárcenas fue, y cito textualmente, un poco como dijo con Marcial Dorado, que no era un narcotraficante, que era un contrabandista, dijo, ¿no? Bueno, cuando estalló el caso Bárcenas, el señor Feijóo dijo del tesorero del Partido Popular que era un pillo. Un pillo. Y que había que distinguir entre el partido y la persona que trabajaba para el partido. Bueno, y cuando en 2018 salió la sentencia de la trama Gürtel, por tanto, ya no estamos hablando de investigaciones ni de instrucciones, sino sentencias. Sí, pues mire, exactamente. Nosotros hemos acatado, hemos respetado y, por supuesto, repudiamos los comportamientos de José Luis Ábalos. Pero el señor Feijóo lo que hizo fue precisamente con la sentencia de la trama Gürtel y la financiación irregular del Partido Popular, probada en los tribunales, decir que Rajoy tenía todo el apoyo del señor Feijóo. Dígame, señor Feijóo, ¿a esto usted le llama tolerancia cero contra la corrupción? Cero es lo que hizo usted ante los delitos del Partido Popular. Y este yo creo que es el verdadero test de un dirigente, señorías, y es a lo que quiero llegar. Porque antes decía el señor Rufián, no, es que el y tú más. No, esto no es el y tú más, señor Rufián. Esto es el que responde de manera contundente frente a la connivencia en los casos de corrupción. Es bien distinto. Porque el verdadero test no es cómo se trata la corrupción ajena. El verdadero test es cómo se reacciona ante la corrupción propia. Y ese examen el señor Feijóo lo ha suspendido sistemáticamente desde que tiene algún tipo de responsabilidad en el Partido Popular. Antes se ha dicho aquí, por parte de otros portavoces, yo simplemente me hago eco de ello. ¿Cómo fue elegido el presidente del Partido Popular actual? ¿En qué crisis? El señor Casado salió un día y dijo que en plena pandemia era absolutamente inadmisible que murieran personas y que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobrara 289.000 euros en comisiones. Por cierto,
según los tribunales, absolutamente legales, ¿no? Bueno, la señora Ayuso asumía que usted, señor Feijóo, no haría nada contra el Partido Popular ni pondría en cuestión esos casos de corrupción que sí están afectando a la señora Ayuso. ¿Por qué con Ábalos ustedes son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes, señor Feijóo? Claro, el Partido Popular está siendo investigado en Castilla y León por repartirse 75 millones de euros en mordidas en la concesión de licencias de parques eólicos. Y usted no ha dicho palabra alguna, ni explicación, ni condena, absolutamente nada. El PP de Almería está sentado en el banquillo por cohecho, malversación, prevaricación administrativa, fraude en la contratación, blanqueo de capitales, y usted no se ha dignado ni a opinar sobre el asunto, argumentando que aún no tiene, y cito, y abro comillas, lo que ha dicho el señor Feijóo, aún no tiene la información adecuada para tomar decisiones. Pero claro, sube aquí en plan Torquemada y todos ya somos condenados. Claro, la justicia, efectivamente, Ábalos, pero es que también lo fue el Partido Popular y salió el señor Feijóo en 2018 diciendo el señor Rajoy tiene todo mi apoyo. Esa es la gran diferencia entre ustedes y nosotros. Claro, pero de repente nos encontramos con el señor González Amador, la actual pareja de la señora Ayuso. Ese, según el Partido Popular, ciudadano particular. Es un ciudadano particular. Eso ha dicho el señor Tellado, que es un ciudadano particular. Bueno, todos somos ciudadanos particulares, ¿no? Pero un ciudadano particular que resulta, señor Tellado, que multiplicó por 7 sus ingresos una vez empezó su relación afectiva con la señora Ayuso, embolsándose nada más y nada menos que la friolera de 4 millones de euros, 4,5 millones de euros en pocos años. Y usted ha dicho, cito otra vez, que es, y abro comillas, es un ciudadano español que tiene una investigación judicial por sus actividades privadas. Hombre, pero hombre, señor Tellado, por favor, no insulte la inteligencia de los españoles. Sobre todo porque claro, por esa misma regla de 3, claro, es que ustedes hostigan a mi mujer por llevarse 0 euros en su trabajo y protege a un tipo que se está haciendo millonario a costa de la privatización de la salud de los ciudadanos de Madrid. Pero qué valentía y qué integridad es la que tiene el señor Feijóo. Bueno, son tan íntegros estos diputados y diputadas, esta organización del Partido Popular, tanto les preocupa la corrupción, que un delincuente como Víctor Aldama se va a librar de la cárcel, en parte porque su partido ha pedido una rebaja de esas penas. Por tanto, se da cuenta, señor Feijóo, usted ha tolerado y sigue tolerando la corrupción de su partido y de los suyos, y por eso está donde está, ¿no? Y eso, fíjese, no es ni siquiera lo más grave. Lo más grave es que usted, además de tolerar la corrupción, como he dicho antes, se ha beneficiado de ella. Porque usted, además, y lo ha demostrado de aquí, desde que, fíjese, yo tenía la idea cuando teníamos la ocasión de poder hablar como presidente del Gobierno y presidente de la Xunta de Galicia, que, en fin, pero luego me equivoqué completamente. Usted no juega limpio, nunca ha jugado limpio en su actividad política, ¿no? Volvamos a su historial, porque usted además lo ha reivindicado como presidente de la Xunta, en este caso como candidato a la Xunta de Galicia en el año 2009, ¿no? Usted necesitaba acabar con el gobierno del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Galego. Y para hacerlo no usó propuestas, como tampoco hace aquí, tampoco proponiendo políticas públicas que mejoren a la ciudadanía, tampoco lo hace. Usted usó la máquina del fango. ¿Qué es lo que hizo? Acusaron al presidente socialista Emilio Pérez Tauriño de tener una flota de Audis, de haber gastado 2 millones de euros de dinero público solo en reformas de su despacho y más de 200.000 euros en muebles de lujo, algo que se demostró más tarde era absolutamente falso. Después acusaron al presidente de la Xunta de Galicia, al vicepresidente de la Xunta de Galicia, al señor Anxo Quintana, de haber mantenido una reunión con un empresario en un yate, de tener un minibar de 6.000 euros en su coche oficial y de haber maltratado a su mujer. Todo mentira. De hecho, todo quedó en nada. Y usted lo sabía, señor Feijóo. Usted lo sabía, pero aún así lo usó para erosionar esas candidaturas. Si no puedes ganar en lo político, destruye a la persona y también a su familia.
difama que algo queda. En definitiva, nos suena esta película, señorías, nos suena y mucho. Es exactamente la misma que están utilizando ahora mismo. Mentir públicamente desde esta tribuna, si les da igual, les da absolutamente igual. Y lo que es más grave de todo, conspirar con personas no identificadas para hacerlo. Fíjense, solamente porque yo creo que además ha sido objeto de debate por parte de algunos portavoces y creo que además es bueno recordar estas cuestiones porque suceden semana tras semana en las sesiones de control al Gobierno. El 21 de mayo de 2025, señorías, el señor Feijóo preguntó si avalaba al señor Santos Cerdán a tenor de, y cito textualmente lo que dijo el señor Feijóo, todo lo que se iba a saber. Y cierro comillas. Al día siguiente se filtró un informe de la UCO en el que se acusaba de presunto cobro de mordidas de obra pública. El 26 de noviembre de 2025, el señor Feijóo anunció que, y abro comillas, las puertas de la prisión se abrirían para algunos dirigentes socialistas. Al día siguiente, un juez decretó prisión provisional para José Luis Ábalos y Koldo García. El 12 de mayo de 2026, usted, en plena campaña electoral de Andalucía, en un mitin en Andalucía, a Zapatero le acusó de, y abro comillas, al parecer llevarse dinero sucio, llegando a afirmar el señor Feijóo, en plena campaña electoral de Andalucía, antes de que se supiera, desde luego por parte del Gobierno de España, nada sobre José Luis Rodríguez Zapatero y la causa que se le ha abierto por parte de la Audiencia Nacional, que pronto se sabría mucho más. Y qué casualidad, el señor Zapatero a la semana siguiente fue imputado. Usted y sus secuaces no paran de anticipar quién irá pa'lante en los tribunales, de adelantar informes policiales, revelaciones periodísticas, acciones judiciales. Y la pregunta que hay que hacerse, señorías, la pregunta que hay que hacerle al señor Feijóo es ¿cómo obtiene usted todas estas informaciones? ¿Cómo las obtiene? ¿Quién se las filtra? Y sobre todo, y lo más importante, ¿a cambio de qué? Porque señorías, solo hay dos opciones. O una, que el señor Feijóo tiene un don que no tenemos ningún otro, que es predecir el futuro, o tenemos que asumir que está participando usted en prácticas ilegales y que ni siquiera se molesta en disimularlo. Porque, claro, la pregunta que hay que hacerse, señorías, es ¿de verdad cree el señor Feijóo que tener acceso a información protegida bajo secreto de sumario es algo que de verdad, en fin, se pueda presumir en un Estado de Derecho? Yo creo, señor Feijóo, que tenemos que ser claros. Nuestro país necesita arrancar algunas manzanas podridas del árbol, eso es evidente, pero no va a ser usted quien lo haga, señor Feijóo. Con ustedes en el Gobierno, la corrupción no sería eliminada, sino que volvería a brotar con más fuerza. Y no le hablo del pasado. No le hablo del pasado, porque habrá ciudadanos y ciudadanas que digan, bueno, esto pasó en un pasado muy remoto y ya. Miren, su partido tiene en este momento 30 causas abiertas por corrupción, 30, con casi 40 imputados en sus filas, 148 personas implicadas, más de 2.700 millones de euros robados. Para que se haga una idea, ese es el PIB mensual de una comunidad autónoma como Extremadura. Esta misma semana, por cierto, se está celebrando el juicio del caso Kitchen. La operación policial ilegal ordenada desde el Gobierno de Mariano Rajoy por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para destruir pruebas de corrupción. Y durante ese juicio, el inspector jefe de la UDEF, de la Policía Nacional, ha declarado lo siguiente, señorías, y abro comillas: a mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Cierro comillas. Esto lo ha dicho un inspector jefe de la UDEF, de la Policía Nacional. Pero no les hemos escuchado a ustedes ni a usted decir una sola palabra, ni una. A finales de este año llegará el caso Lezo, que sentará en el banquillo, entre otros, al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Le va a seguir el caso Taula, un caso de financiación irregular del Partido Popular de Valencia, con 35 condenados, señor Feijóo, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y el vicealcalde de Rita Barberá
y varios concejales. Luego llegará, esperemos, no lo sabemos, pero bueno, el caso Equipo Económico, que para que no aquellos ciudadanos que sigan esta comparecencia y no lo conozcan, está protagonizado por el exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, también de José María Aznar, que presuntamente desde el gabinete del Consejo de Ministros y a través de este Equipo Económico lo que hacía era cambiar leyes a cambio de mordidas, para conseguir precisamente legislación favorable a empresas gasísticas a cambio de pagos millonarios a este despacho. El mismo Montoro que, por cierto, firmó la amnistía fiscal y los recortes sociales más agresivos de la democracia. Estos, señorías, son algunos de los casos que ya tienen fecha en los tribunales, pero hay muchos más en instrucción o a la espera de juicio. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, el caso de formación profesional, que investiga a excargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid por prevaricación en la construcción de centros de formación profesional, la adjudicación a dedo de obras millonarias. ¿Qué ha hecho usted, señor Feijóo? ¿Ha tomado alguna decisión con la señora Ayuso? Está el caso de los contratos sanitarios de la Junta de Andalucía, que investiga la adjudicación irregular de contratos de emergencia durante la pandemia y bajo el Gobierno de Moreno Bonilla. Está el caso de la señora Ayuso, de su novio, quien consiguió a Quirón contratos con la Comunidad de Madrid por valor de 4,5 millones de euros y que lo facturó a través de una empresa de estética. Eso, señor Feijóo, sí que es amor. ¿Se da cuenta, señor Feijóo? Ayuso y Moreno, Moreno y Ayuso, tanto monta tanto. En este caso no hay dos almas del Partido Popular, no hay un PP blando ni hay un PP duro, lo que hay es un PP carcomido por la corrupción. El que roba cuando está en las instituciones, el que pide a sus corruptos que sean fuertes, el que libra de la cárcel a delincuente como Aldama, el que vota contra la creación de la Agencia de Corrupción y contra la ley de lobbies y el que está desmantelando las oficinas antifraude allí donde cogobierna con la ultraderecha. En fin, señor Feijóo, usted es el pasado y el presente de la corrupción y por eso no puede ser el futuro de este país. El señor Feijóo me preguntó en una rueda de prensa muy solemne que hizo de nuevo por enésima vez pidiendo elecciones, pero el PP lleva todos estos 8 años pidiendo elecciones día sí día también, ¿no? Pero me preguntó algo que ha vuelto a decir hoy: ¿a qué espera el señor Sánchez? ¿A qué espera? Bueno, yo le voy a responder. Yo espero a cumplir mi mandato de 4 años que nos dieron los ciudadanos con su voto hace poco más de 3 años. Y espero a culminar los procesos de transformación a los que nos hemos comprometido con España y con Europa. Espero a que la justicia hable, a que los tribunales nos digan si los exmilitantes del Partido Socialista, y digo bien, exmilitantes del Partido Socialista, que yo sepa, la señora Ayuso continúa siendo militante del Partido Socialista, nos digan si están siendo investigados, si son culpables o son inocentes. Y a que esos mismos tribunales hagan lo propio con los más de 150 implicados e implicadas por corrupción que ahora mismo están en las filas del Partido Popular. En otras palabras, espero a que el humo con el que ustedes están tratando de distorsionar la realidad se disipe, para que los españoles y españolas puedan elegir con toda la información qué partido está más capacitado para seguir gobernando este país, el suyo o el mío. Y por eso, pues, ¿qué quiere que le diga, señor Feijóo? Yo no acepto que me dé lecciones, y mucho menos de ejemplaridad y de regeneración. Usted no es el salvador de las instituciones, es en este momento la mayor amenaza a la que se enfrentan las instituciones, porque, fíjense, aquí se ha dicho, ¿no? Todos los diputados de esta Cámara sabemos que un gobierno suyo con Vox no serviría para limpiar España de corruptos, serviría para que España se llene de ellos y que nuestras instituciones volviesen 50 años atrás en el tiempo. Lo saben todos los diputados progresistas, lo saben los diputados nacionalistas, pero sobre todo lo sabe el señor Abascal, los diputados y diputadas de Vox y algunos de sus colegas de la bancada del Partido Popular. Por eso, Vox les eligieron a ustedes como socios de gobierno, y a usted le eligieron para liderarles, ¿no? Porque esperan que usted juegue sucio para tumbar este gobierno, como hizo en Galicia y hace ahora, porque esperan que una vez en Moncloa les deje jugar sucio a ellos para forrarse con contratos, con privatizaciones, con pelotazos, como hizo el señor Rajoy y también el señor Aznar. En fin, señor Feijóo, que lo que le quiero decir es que usted no es el fin de la corrupción. Siento decírselo. Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Por eso, no vamos a dejar de trabajar por un país mejor. Vamos a aguantar su ataque con la convicción democrática del que sabe que esta lucha
pues es mucho más grande que lo que pueda representar ya de por sí siendo importante el Partido Socialista Obrero Español. Y en 2027 pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere. Aunque entonces serán los suyos los que no le querrán a usted, señor Feijóo. Acuérdese de lo que le digo.